Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Acá estamos. Hola. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Hola, doctor? bien. ¿Cómo andan bien? Con mucho frío, Sí, mucho hace frío, frío. la verdad, demasiado. Cuidarse mucho, pero bueno. Yo ya a mi edad me está agarrando el frío constante. Ya no tengo ni ganas de salir. Igual hay que cuidarse mucho del frío, porque una cosa lleva a la otra. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? ¿Cómo anduvieron con los Bien, todo bien. parciales? Yo que hace 2 miércoles que hace un montón que no lo veo, doctor. Me Sí, había ido sí. mal en la práctica 2 y le pedí a Pau ¿Y pero qué me rendí dijo? bien, así Bueno, me que alegro. Bueno, me alegro. ¿Y a ustedes, chicos, cómo les fue? ¿Bien? A mí, Bien, doctor, bien. ¿A vos te a fue mí bien? lamentablemente a mí no me fue bien por medio punto. No, no, no. Medio No, ni me punto, así digas que porque, ni me digas porque me pone muy mal eso. no, lo que pasa es que, bueno, en las últimas dos preguntas se me fue el tiempo demasiado rápido, son 56 minutos, y ¿en bueno, hay que práctica 2? respetarlo. Claro, sí, sí, sí. Yo también rendí a práctica 2. Claro, claro, Se sí, me fue, sí. la última se me fue. Olvídate, Y no bueno, llegué. pues, por medio punto, no logré aprobar, medio punto solamente. No es inconcebible. No, no. Me pasó lo mismo el cuatrimestre pasado, No, Alessandro. Yo, no, no. yo era la primera vez igual que la cursaba, empecé este año, en realidad no. Alessandro, ¿vos cuántas materias te quedan? ¿La práctica? Y es la práctica 2 digamos, este seminario, y estoy haciendo el municipal. Y te terminás con eso. Sí, sí, en realidad voy a terminar con la práctica 2. Este, ahora voy a ver en el segundo cuatrimestre qué paso, si la doy libre, tengo que decidir. Esta es una opinión mía, lo digo de lo académico, pero lo digo de quizás no corresponde para esto de bioética, pero sí corresponde porque están en el final de la carrera. Un seminario, yo lo digo, yo no puedo evaluar, a lo sumo puedo acompañar, puedo generar ideas, puedo generar ilustrar algo que a ustedes les puede generar una visión distinta o un lugar distinto para el trabajo el día de mañana. Pero en casi todas las carreras del mundo, en casi todas las universidades del mundo, las carreras son cortas. Y las carreras son licenciaturas hasta tercer año. Con lo cual, uno con esa licenciatura capaz no puede trabajar, ¿no? Tiene que hacer la diplomatura, el máster, la especialización, lo que ustedes quieran. Pero ya las empresas están acostumbradas, incluso ocurre muy seguido que en carreras de ingeniería vienen a buscar alumnos, empresas multinacionales, y no les importa que hayan terminado la carrera. Porque saben que los 3 primeros años son las materias en las cuales uno se afirma en la carrera o deja la carrera. Y eso es sentido común, es un sentido básico. Yo no estoy hablando del nivel académico, del nivel de formación, porque entonces tenemos que entrar en un problema de cultura y de educación que en la Argentina arranca Exacto. desde el primario hasta fines de los cursos de posgrado. Hablo simplemente de que una ingeniería, una carrera de diseño industrial, una carrera donde quizás tienen materias muy complejas como materias de matemáticas, química, física, quizás mucho más complejas que una práctica. Las materias están en primero, segundo y tercer año y después las materias son optativas en la mayoría de los casos. O al menos tienen un nivel de exigencia no tan complejo. Pero cuando estamos hablando de una práctica, esto va para cualquier práctica, sea una práctica en bioética, sea una práctica jurídica, sea una práctica de lo que fuere. Si hablamos de práctica, no puede tener el nivel de exigencia
en cuanto al hecho de aprobar o no aprobar por medio punto. Menos cuando Eso se que trata usted ahora de habla, hacer doctor, una práctica. por ejemplo, la práctica 3 me parece que es realmente una práctica. No sé, uno ve, ellos hacen un juicio, ¿no? En la Sí, sí, práctica lo sé, sí. penal, que es la Sí, lo 3. sé. Hacen un juicio. Y está buenísimo porque te llevan más a la realidad. Y ellos te dicen, chicos, traten de absorber lo que es la práctica porque en realidad ya están todos aprobados. O sea, nadie va a desaprobar la práctica. En cambio, práctica 2 es como, pareciera que fuese un problema de egos. No, no pasa por si el alumno aprende o no aprende. Es, Pareciera. Hablemos con bueno, las cosas. Quizás querrás ser bondadosa en tu apreciación. Ya lo era cuando yo cursaba. claro, pero es Estoy como, hablando es hace 35, 40 años. Ya lo era cuando yo cursaba. Mientras la práctica 3 era una materia donde vos ibas despreocupado a aprender, total. porque uno aprende cuando está despreocupado. Uno aprende cuando realmente está con toda la capacidad en querer absorber el conocimiento, no estar pendiente de lo que te van a preguntar algo de memoria. Esta crítica que yo estoy haciendo ahora, la hago en mi clase de filosofía. Todo el mundo sabe que yo la crítica la hago y la hice siempre, porque no corresponde. Si queremos una profesión realmente valorada, con profesionales que salgan formados, tenemos que poner hincapié en las materias centrales, que son las materias que se dan en los primeros años, y que tienen nivel de formación, no de práctica, porque la práctica la vas a adquirir con la profesión, o en caso contrario, que hagan una residencia como hacen los médicos. Que las prácticas las prácticas, si Sean bien prácticas son reales. son carreras distintas, ahora, en un momento donde la tecnología ha superado todos los niveles y está presente en cualquier nivel, sea profesional, sea laboral, sea lo que fuere, y sabemos perfectamente que si yo aprieto un botón me sale el formulario, me sale el papel, me sale lo que fuere. No podemos embrutecer, porque la palabra es embrutecer, haciendo estudiar a universitarios papelitos de memoria. Y que encima te tomen el tiempo para ver si lo haces antes o después. Embrutecer. Porque un abogado no necesita saber cosas de memoria. Tiene que tener criterio, tiene que tener formación, tiene que tener sentido común, tiene que Aparte, tener pero empatía. disculpe, también en la práctica, después uno lo ve, que cada uno tiene, digamos, como, para eso están, digamos, no sé, por ejemplo, no se llega a una causa y tiene un abogado particular, uno no sabe la estrategia que va a tener. Yo puedo tener una estrategia distinta a la de mi compañero, y ninguna de las dos es correcta o incorrecta. No hay que hacer una práctica de cómo vos interpretes el caso y vos cómo pretendas ayudar a tu cliente. No puede ser que vos en la práctica 2 tengas una sola respuesta única, porque no existe, digamos, en la vida una respuesta única. Yo puedo tener una visión y pararme desde un lado y mi compañero se puede parar de la otra, pero ¿quién es para decirnos? Está bien que si le pones cualquier artículo no va a aparecer, pero si más o menos tenés una idea y la podés fundamentar, no puedo creer que hay gente que desapruebe porque no piensa igual que un profesor, o como Bueno, ellos eso consideraron la respuesta. es disparatado y no perdamos más el tiempo. Lamento lo de Alejandro, te Por, felicito a vos. Lo lamento porque Igual a mí me realmente llevó, esta es la tercera vez que la curso, porque yo el cuatrimestre pasado me faltaron 15 centésimos para no, llegar no, al 4 y no, no me lo pedí digas. hablar con el titular No. para que me lo corrija y la persona que me corrigió me dijo que el titular no iba a haber parciales. Le digo, pero que vos me lo vuelvas a corregir, le digo, es lo mismo, quiero otra persona imparcial que me lo lea y me dijeron que no. Mirá, Y es mi karma, porque vos la hablaste estoy del como... ego. Sí, Vos hablaste del ego y no es que acertaste, dijiste lo correcto, justamente. El ego y la soberbia, que en definitiva es lo que más lejos está de lo que es una buena docencia. tal cual. No Igual a importa mí el una vez cargo. una persona que da clases en la facultad me dijo que los profesores que están en derecho no son profesores, sino que son abogados tratando de enseñar y que ellos no tenían por qué ser docentes.
Bueno, Y yo me el que quedé te tipo, dijo- ¿cómo? el que te dijo esa barbaridad o el que se identifica con esa en algún aspecto lo es cierto, porque hay muchas personas que creen que la docencia es una actividad inferior a la actividad del docente, del abogado. Yo me considero docente, por ejemplo. Empecé como ayudante alumno de esta cátedra hace 34 años, vos fíjate qué cosa, ¿no? Concursé todos mis cargos, desde Tal jefe, cual. de ayudante de primera, ayudante jefe de trabajos prácticos, adjunto parcial, adjunto simple y ahora titular o adjunto al cargo de la titularidad. Y no soy titular solamente de esta facultad de materias. Mi gran preocupación es no haber cumplido quizás a veces con estos criterios de la docencia, que tienen que ver con la bioética también, porque la bioética no solamente se circunscribe a los adelantos tecnológicos y a las catástrofes climáticas o a la medicalización de la vida o a cuestiones que tienen que ver con determinadas cuestiones puntuales, sino que hay una Tiene que bioética ver con lo macro, humano hay una también. bioética humana que vos, como decís justamente, tiene Claro. que ver con lo humano, Mike. Sí. Y además de eso, con una idea de diálogo entre lo humano, y cuando digo entre lo humano, digo las distintas cuestiones que se pueden presentar en un dilema o en un conflicto humano. Pero esto que vos planteás de la docencia, te vuelvo a decir, y ese docente que no se atreve o no quiere enfrentar a un alumno para decirle realmente te desaprobé porque se me antojó, porque 15 centésimas, no hay forma de evaluar 15 centésimas, no hay forma de evaluar 30 centésimas o 40 centésimas, no lo hay, simplemente una cuestión de soberbia. Es como que yo en filosofía le preguntara a los chicos, no sé, sobre la obra completa de Aristóteles o la obra completa de Marx. Ni yo aprobaría en este momento, porque hace mucho que no los leo. Pero Claro. O cuando te preguntan un artículo de memoria, decime el artículo, no, en privado preguntan no, artículos de memoria. Bueno, señor, se los no, trato de contar y de lo que interpreté el artículo. Ahora, de memoria, hay gente que se aprueba porque no se acordó el inciso B y el C, es como mucho. Hay como gente que mucho no no. tiene memoria No, es vergonzoso para... porque primero que la memoria es una función que solamente se ejercita, no tiene ningún valor en sí misma. Segundo, porque cualquier persona que quiera ejercer la profesión y requiera de acordarse de algo de memoria, Es imposible. simplemente debería tener el libro cerca, o sea, poder hacer esto y traerlo Aparte para yo creo mirar, que para deberías leerlo. interpretarlo más que saberte, porque cualquier persona se puede ejercitar y saberlo de memoria, estás repitiendo como un Bueno, loro, vas y se lo repetís y aprobaste y después lo tenés que aplicar y capaz que se te hace imposible porque no lo entendiste. ese gran punto y ese gran dilema que yo tuve toda la vida desde una postura filosófica que es el naturalismo, en la cual siempre me sentí identificado, y que casi todas las facultades positivistas por lo menos en Argentina y las que conozco yo, que tienen fuerte presión del positivismo, mi gran disyuntiva fue siempre, y lo digo desde una postura de haber tenido 200 alumnos, 300 alumnos o 5 alumnos. En 35 años de carrera he dado clase a 1, 2, 3 o a 200 alumnos. Y esa visión del derecho, donde los principios, los valores, la reflexión, la idea de tener que interpretar y no simplemente creer que sea la filosofía jurídica o sea la mirada que uno tiene del derecho, es una mirada normológica, a mí me ha traído un sinfín, incluso un sinfín de conflictos, incluso en el momento en que yo ya era ayudante alumno y estaba estudiando, yo sentía una adversión por muchas materias que eran absolutamente positivistas y no me daban lugar ni siquiera a la crítica, ni siquiera a la interpretación, y sabiendo además de antemano que en muchos de los casos, esto que vos afirmaste, de que los abogados en muchos casos no han adquirido una mirada pedagógica de la materia que enseñan, siempre se ha tenido la costumbre de tener cierto temor a preguntar o a disentir con el profesor, porque eso puede resultar hasta dañino. Fíjense qué cosa tan perversa y antipedagógica, ¿no?
que uno en la facultad tenga temor de disentir o de tener una mirada distinta, que es lo que realmente genera ideas. O sea, si yo en este momento, tanto en los seminarios como en filosofía, impusiera una posición, no estaría haciendo docencia ni filosofía, ni nada que se le parezca, ni menos un seminario. Pero vuelvo al tema, y no es una cuestión personal con la práctica 2, simplemente que considero que si hablamos que la carrera tiene prácticas al final de la facultad, al final de la carrera, tienen que ser prácticas que a vos te permitan, de alguna forma, sentirte parte de esa práctica y no sentirte lejano, frustrado, alejado y encima embrutecido frente a la situación de que uno tiene que estudiar de memoria. Digo esto y no le doy más tiempo porque realmente no vale la pena, ¿sí? En el sentido de que no vale la pena. Lamentablemente sabemos que las reglas están puestas Que así. son así y hay que jugarlas. Y lamentablemente la tienen que, porque no tienen la suerte que tienen, por ejemplo, en filosofía, que tienen 2 cátedras, pueden elegir. Si tienen una mirada más analítica o positivista, bueno, van con la cátedra que era de Portela. Eso también es malo de la facultad, porque las últimas materias que se ponen, no hay cátedras para poder elegir, porque vos tenés un problema con un profesor y te queda como el karma ahí, tenés que verle la cara todos los cuatrimestres. No, ocurre lo que me ocurre muy a menudo, que alumnos que yo tengo en filosofía, en segundo año de la facultad pública, capaz me los vuelvo a cruzar en la universidad, en Atlántida. Yo averigüé, bueno, yo había averiguado en un momento para terminarla. Sí, porque saben que con determinada persona ya han tenido una dificultad y eso les va a ocasionar un daño muy importante a la carrera. Pero bueno, no puede ser que una persona se frustre, doctor, o sea, manejan la No. frustración y llevan a un nivel a la persona a que piense si es capaz o no es capaz, que quiera cambiar de universidad, o sea, Sí, porque lo sé. no, y no sé si está bien eso. No, O sea, bueno, hay está gente que bien, no termina está, abandonando. no está bien, pero yo te vuelvo a decir. Yo con la práctica la pasé, más allá de la práctica, porque bueno, justo es esa materia. Yo la primera vez que la cursé, la pasé pésimo, fui al centro de estudiantes y me dijeron, Mayra, no los denuncies porque no la vas a probar más. Y ese día, y la rendí hace un montón, la rendí presencial, y bueno, el año pasado recién me dije, bueno, la tengo que hacer porque me queda privado, bueno, y economía. Y es como que estoy solamente con práctica 2 porque es como un karma que tengo. Pero hay veces que... se transforma en un trauma, porque cuando Total. a vos te afecta algo de manera Ay, lo usé de dura. psicólogo yo, disculpe, doctor, tipo No estoy... hace falta ser psicólogo para darse cuenta de lo que es una situación traumática. Y la situación postraumática que genera el daño y la molestia, y esto que vos mismo dijiste, en algún momento pensaste en cambiarte de carrera. Aparte me genera como ansiedad, o sea, estoy como en un proceso de hablarlo, o sea, lo tuve que llevar a terapia, o sea, de lo mal que me han tratado. Bueno, pero quédate tranquila que no fuiste la única. No. Lamentablemente, esa respuesta que te dio Centro de Estudiantes es inadecuada, más allá de que sé que la lucha del Centro de Estudiantes con esa cátedra fue muy fuerte, muchos años, muchas situaciones. Sé que hubo muchos, no sé ahora, porque, bueno, hace un año que no voy a la facultad, pero años atrás otros presidentes del centro han tenido al menos la valentía de enfrentarlos. Claro. Y hubo en un momento una fuerte disputa, muy fuerte, bueno, como tiene que ser y como debe ser. Yo también he tenido diferencias con el centro, pero por otras cuestiones, ¿no? Pero en este momento que te dé esa respuesta no es la adecuada porque, bueno, si uno no está conforme, bueno, para eso es un gobierno tripartito y donde el Centro de Estudiantes es una de las patas de gobierno, universidad pública, y por lo menos tiene que tomar decisiones. Vuelvo a confirmarte de que hubo muchos años en que esta situación fue planteada, ¿no? Pero bueno, no lo quiero hacer personal porque no lo es, de hecho, a mí no tengo nada personal con aunque vuelvo a decirte, es una cuestión de egos, es evidente que es una cuestión de egos, ¿no? Pero bueno, sí. Sigamos. Bueno. Alessandro, después te pasó todo. Si lo apruebo, tengo unos resúmenes divinos. Bueno, dale, te agradezco mucho. Bueno,
dejamos esto de lado, aunque es importante esto, es absolutamente importante, porque ustedes tendrían que estar faltándole 2 o 3 materias, Disfrutando el final. claro, disfrutando este final, haciendo un trabajo elevado, comprometido con ustedes mismos, como debe ser, como es una maestría, como es una especialización, un trabajo que ustedes lo generen, lo desarrollen, lo disfruten y les permita ya ver, al menos, estar pensando qué van a hacer, porque muchos de ustedes tienen posibilidad como vos, gente que trabaja en Poder Judicial o que tiene un padre o madre que trabaja en la profesión o lo que fuere, pero hay quien no. Entonces, y tiene que estar pensando qué va a hacer con el título. Pienso que la práctica más eficiente, y lo dije siempre, y es más, en filosofía, muchos años cuando tenía más días de clase, utilizamos parte del cuatrimestre o parte del año cuando era anual, en discutir y debatir acerca de qué hago con el título. ¿Qué hago con el título? Porque yo puedo estudiar porque quiero tener conocimiento, porque tengo ganas, porque me quiero formar, porque necesito trabajar o porque soy un apasionado del derecho, por lo que fuere. Hay 1000 formas y maneras por las cuales uno decide estudiar una carrera. Pero al final de la carrera se cierra el embudo y uno se encuentra con la paradoja de que tiene que trabajar, en la mayoría de los casos. O sea, muy pocas excepciones no trabajan de esto. Y bueno, ¿qué hago con el título? Y sin embargo se encuentra con estas piedras en el camino que lo único que hacen es dificultar el final de la carrera. Bien, rompiendo con ese esquema justamente, que yo considero antipedagógico por la sensación de estudio de memoria, y como la clase anterior, como no estabas, los chicos hablaban de sus trabajos, te voy a dar la misma oportunidad a vos, de que si tenés alguna duda en cuanto a tu trabajo o a la idea que tenés ya de tu trabajo. Previo a eso le quiero tirar unas ideas a Alexandro, que él ya hizo su primer trabajo sobre inteligencia artificial, que es un tema que creo que es el tema dentro de la bioética, porque en poco tiempo vamos a tener que compartir humanos con inteligencias no humanas y nosotros con códigos éticos a los cuales a veces tampoco respetamos, y las inteligencias artificiales sin la posibilidad de tener códigos éticos, pero que capaz tienen otro tipo de apreciación o de interpretación que hacen que puedan captar ciertos valores y permitan la convivencia, esto estoy pensándolo como si fuera antes una película de ciencia ficción, permitan una cierta convivencia entre lo que va a ser una inteligencia artificial y una inteligencia humana. Que si bien una tiene sentimientos, la otra las está perdiendo. Porque eso es lo que faltó decir Alexandro el otro día. O sea, si bien la inteligencia artificial no va a poder elegir entre atropellar o esquivar a una mujer embarazada con sus hijos y a un delincuente que está escapando luego de haber matado a alguien, no va a tener esa cosa moral de decido, a ver, el daño, el menor de los daños, el no dañar a quien no se merece, el de tener una apreciación moral o valorativa, o la autenticidad en cuanto a lo aparente y lo profundo, la apreciación que sea de lo moral y lo ético. No dejemos de lado también el hecho de que el humano en sí mismo, a mí me lo decía Javier Gaffo, que fue un padre, un jesuita, excelente docente, excelente formador de bioeticistas, ya fallecido, un jesuita muy formado. Me decía, Horacio, ¿hacemos bioética o estamos en esto de la bioética? Porque evidentemente no hay ética. En ningún ámbito de la realidad nos encontramos con ética, con sensaciones de eticidad. Todo lo contrario. Por lo tanto, esto que afirmo, de que si bien la inteligencia artificial por ahora no tiene la interpretación ética de códigos éticos como queremos o tenemos los humanos estamos perdiendo esa noción de lo ético, de lo adecuado, de lo válido en sí mismo, de los valores en sí mismo, de las virtudes, de los principios,
de una ética del diálogo y no del conflicto. O sea, el ser humano está perdiendo cuestiones que hacían a esa ética humana, o humanística, lo está perdiendo día a día por un criterio de eficientismo que al fin y al cabo la máquina lo tiene y el hombre no lo tiene y lo busca. O sea que va a ser una paradoja esto, Alexandro, en el sentido de que ya fíjense qué cosa, ¿no? Antes de esta pandemia, antes de este momento, ya no quiero utilizar la palabra pandemia porque me choca, es como que me rebalsa y no la sé, y no sé todavía explicar la connotación de la palabra pandemia en este momento. Pero antes de este momento, de esta situación que estamos viviendo, de esta paradójica situación, los laboratorios, y esto lo comenté, Maya, el otro día, cuando Paula me comentó de su trabajo, pero lo reitero, los laboratorios, ya cuando la medicina ya sabía de la finalización del informe Hugo, del genoma humano, de lo que se llama el mapa genoma humano, de la investigación más grande del mundo, en recursos me refiero, los países más desarrollados habían invertido en el mapa genoma humano y ya había concluido esa investigación. Ya se tenía la propiedad sobre los genes que habían de alguna forma identificado. Lo que iba a llevar a una medicina genómica. Cuando digo medicina genómica, digo una medicina por decirlo de manera bruta, de transmisión de genes. O sea, la solución de los problemas de salud, al menos físicos, se iban a encontrar en la transmutación, en el cambio del gen que generaba el daño. Porque ya ese mapa genético al cual ellos poseían y que no íbamos a tener acceso, por lo menos los países pobres que no invertimos en esa investigación, en principio iba a ser así. Yo considero, por ahí es una mera apreciación, de que este proyecto estaba casi como cerrado y a la espera de que, como se decía, los laboratorios farmacológicos, teniendo la amenaza de que la medicina se iba a transformar de manera radical, iban a aportar o iban a comprar estas nuevas investigaciones para compartir los datos genéticos. Eso es lo que se hablaba en la década del 90, principios del siglo XX, perdón, finales del siglo XX. Se hablaba de que los laboratorios medicinales, los grandes laboratorios, como ahora nos despertamos, muchos de los que estábamos en bioética y en otros ámbitos de la salud, sabíamos el rol de los laboratorios en las sociedades. Siempre semioculto, pero con un poder absoluto, yo diría, por el fenómeno de la medicalización de la vida, que da origen a la bioética, por otro lado, y por el poder intrínseco que tenía. Ahora, ¿qué pasó? En este momento yo digo, quedó como anulado esto del proyecto Genoma Humano, o al menos los laboratorios están absolutamente involucrados en un negocio y digo negocio porque más allá de que no niego el valor de las vacunas, de hecho mañana me tengo que vacunar. Yo me vacuné hoy. ¿Te sentís bien? Bueno, Sí, Qué sí. bien. me alegro. No vamos a ¿Tiene hacer... miedo usted, doctor, de vacunarse? ¿Cómo? ¿Tiene miedo o quería vacunarse o no? No es que tenía miedo, sino que tantos años hablando del consentimiento informado, tantos años hablando de la autonomía, Claro. la verdad, de lo que más trabajé particularmente en bioética fue sobre el principio de autonomía. De hecho, escribí el primer artículo que se escribió sobre autonomía del paciente y consentimiento informado en una revista médica, lo escribimos con el doctor Mancini en el año 89, 90. Fue el primer artículo sobre consentimiento informado fundado en el principio de autonomía desde los derechos humanos. O sea, con la mirada que tiene ahora. O sea, no es que inventamos el principio de autonomía, sino que el principio de autonomía en la bioética tuvo trascendencia y rompió con una medicina, como lo digo siempre, verticalista, omnipotente, y le dio lugar, y que de eso quería hablar un poquito también hoy, le dio lugar
a la opinión del paciente, que encima de estar infirmus, tiene que ser paciente. Ser paciente es una virtud, que surge de la paciencia. El concepto paciente implica una vulnerabilidad en sí misma, y por otro lado, no poder opinar sobre lo que a uno le van a hacer en un momento de vulnerabilidad es más duro todavía. Pero claro, uno está vulnerable, tiene miedo, tiene temor. Habiendo trabajado en comité de bioética donde se hacía seguimientos de medicamentos que estaban en protocolo de investigación, 5 o 6 años, consentimientos informados que se debían cumplir porque se los seguía, y habiendo escuchado que en este proceso de la vacuna en COVID, los laboratorios se eximían de responsabilidad y firmaron frente a los estados, o sea, una exhibición de responsabilidad, es como que el preso, antes de robar, firme la exhibición de prisión y se la deje en el estudio del abogado, ¿no? Para dar un ejemplo grotesco. No es que, no estoy dudando de la validez y de la importancia de las vacunas, porque sería una necedad de mi parte. Sí dudo de esta cuestión de competencia casi desleal, que lleva a países pobres y ricos a una situación de vulnerabilidad como si fueran justamente países enfermos, no países con personas con enfermedad. Yo dudé, mi mirada filosófica me lleva siempre a dudar de todo, lamentablemente, pero por otro lado, frente al poder, lo único que le queda, como diría Foucault, es el principio de la curiosidad, que es ni más ni menos el de dudar. O sea, lo único que puede hacer un ser humano, una persona, un individuo, un sujeto, frente al poder, sea del Estado, sea de un privado, sea de quien sea, frente al poder, es la curiosidad de la pregunta y de la duda. Foucault decía, frente al poder, lo único que nos queda es el principio de curiosidad, que es, en definitiva, el atreverse a preguntar aún lo que no te hubieras atrevido jamás. Y esto es un ejercicio que yo les propongo que lo hagan en algún momento, no justamente al final de la carrera con alguna materia, como hablábamos recién, por una cuestión de estrategia nada más. Pero atreverse a preguntar lo que nunca nos atreveríamos a preguntar. Entonces ahí uno es cuando desestabiliza el poder manipulador, omnipotente o compulsivo. Por ese mismo motivo, perdón. en un principio... Sí, Perdón, Paula. hoy a mí me pasaba, yo justamente hablando del consentimiento informado, que el primer trabajo lo hice sobre consentimiento informado. Sí. Me Y acuerdo entonces es como el otro que día. a partir de ese trabajo, si bien me gusta el tema, es como que empecé a cada cosa que pasa, lo paso por ese tamiz del consentimiento informado. A mí me tocó hoy, y hoy justamente cuando fui a vacunarme, se me representó eso, porque bueno, dentro de todo, uno tiene otro tipo de llegada a cierto material, Sí, otro nivel, pero sin nada, ¿no? Pero tiene otra llegada. Estás en el nivel más alto de la formación. Bueno, y veía que a mí me tocó en el complejo universitario, ¿no? Y estábamos como en un aula y estaba el pizarrón y ahí decía Sputnik, o sea, todas las vacunas, y era como que te explicaba lo que iba a pasar o cuáles podían ser los síntomas, los antecedentes. Sí. Y yo miraba, mientras esperaba, miraba el pizarrón y decía, esto con el consentimiento informado no tiene nada que ver. Porque nada. Si bien el objetivo sería, entre comillas, que la gente pudiera informarse sobre qué es lo que van a hacer, la gente termina, yo calculo que salía de ahí y no entendía nada, porque cero consentimiento, cero información, entonces uno, al revés, termina ¿No dando tuviste que firmar ningún papel? Sí, te hacen firmar el papel cuando llegás, pero al principio, si uno quiere, te muestra por escrito qué vacuna es cada una. A mí me dieron la Sputnik, pero qué vacuna
o sea, la procedencia, cuáles pueden ser los efectos que tenga, el post-vacunatorio, pero el consentimiento que te hacen firmar, ni te lo leen. Claro, a eso me refería, si lo pudiste leer, o sea que uno da un consentimiento de algo que no sabe. que no sabe. Claro. O sea que yo ahora todo lo paso por el consentimiento informado. Eso se llama consentimiento tácito. Claro. Que fue el consentimiento que existió durante toda la historia de la medicina, prácticamente, hasta la década de 60, 70, que la bioética empieza a generar toda esta movida de hacer un corte transversal que cortó no solamente la ética deontológica, que es la ética médica, sino casi todas las funciones, casi todas las actividades del médico. ¿Por qué? Porque ya hoy bioética es una materia transversal en todas las carreras de medicina. Y que tiene que ver con esta idea de que el médico en la carrera de medicina tiene que aprender a escuchar. Y el aprender a escuchar implica esto de, primero, explicar de la forma más adecuada, más simple, entendible y simple posible, porque los distintos niveles de entendimiento son infinitos, y de la manera menos cientificista, lo que para un médico es muy difícil, por otro lado, porque a veces no están preparados para eso. Un cirujano está más preparado para la acción que para la información. Tal cual. Pero cuando hablamos de una explicación casi nula y un consentimiento casi obligado, hablamos de un consentimiento tácito. O sea, esto es haber retrocedido en el ámbito, yo diría, de la evolución de las relaciones humanas, porque no hablemos solamente de la bioética, muchísimo, porque les aseguro de que nosotros hemos hecho trabajos de investigaciones, y estoy hablando de la década del 90, y uno de los trabajos de investigación, el primero de todos, que fue un trabajo que hicimos sobre el consentimiento informado, y un trabajo de campo que hicimos con 400 entrevistas a médicos, y entrevistas personales que las hicimos con el grupo de investigación, en cuánto tardaban, y esto fue muy bueno, el libro es de Iteral Suárez, que era Consentimiento informado en la población malplatense, un trabajo de campo, es muy largo el título, pero era sobre el consentimiento informado. Las entrevistas que hacíamos tenían que ver con cuánto tiempo tardaba el profesional en explicar en el consultorio cualquier patología. Y digo cualquier patología porque las patologías pueden ser graves o pueden ser simples, pero el problema de salud para cada uno es un problema complejo, siempre. O sea, uno no sabe la simplicidad o la complejidad hasta que le dan el diagnóstico. Uno va con un síntoma a la consulta y sale con una enfermedad, ¿se entiende? Uno cuando va claro, uno no va, lo que hace el médico es identificar en última instancia, o identificarte a vos mismo, con vos mismo, diciéndote, no, mira, no es nada, dentro de 3 días vas a estar mejor, vas a estar bárbaro, así que recuperá tu identidad, toma sol, toma vitaminas, pues estás bien, no pasó nada. O recuperar la identidad perdida porque la enfermedad te roba la identidad, es el mayor el factor de vulnerabilidad que puede tener una persona. Ahora bien, lo insólito de ese trabajo de campo, que en esa época todavía la medicina pública y privada tardaban casi lo mismo. Había siempre diferencia, o sea, había una diferencia entre, por ejemplo, la consulta en el hospital, el profesional por la misma enfermedad, la misma patología, tardaba 15 minutos por consulta. ¿Se entiende? En la clínica privada o en el consultorio privado, ese mismo profesional tardaba entre medio y 45 minutos. O sea, debía justificar el cobro de la consulta. ¿Se entiende? Pero eso se fue variando cada vez más en la medida que se fue mercantilizando cada vez más la medicina. Porque todavía en ese momento, estoy hablando de la década del 90, venía todavía la idea de mercantilización de los bienes primarios, sea salud, seguridad o educación. Todavía estaba el coletazo de la medicina pública importante, ¿no? O de la salud pública importante, que después se fue perdiendo, por supuesto.
hasta esto que tenemos ahora, que no lo tengo muy claro qué es. Si es público, privado, semipúblico, semiprivado, no entiendo bien. Y en esas entrevistas hemos escuchado de todo tipo de situaciones donde el médico a veces quería bajar y no podía bajar de su lugar, de un lugar donde generalmente el que mejor se expresaba en este tipo de cuestiones de explicar y de llegar a un consentimiento realmente entendido, como debe ser, eran los pediatras. Y algunos pediatras que eran maestros de pediatras. Esos pediatras realmente nos daban una tranquilidad en el sentido de que había un sector de la población, después la medicina clínica también tiene pero hay aspectos, un neurólogo, es muy difícil, y eso yo lo he experimentado en los comités de bioética mismo, que es muy difícil, hasta que uno se ayorna al diálogo con el otro, es muy Yo, difícil gracias a comprender. Dios, mi papá es neurólogo. Bueno, Y sabés que son complejos. Siempre se dice que el neurólogo es un pero me pasó, o sea, psiquiatra yo que se cree, perdón, te digo tengo este chiste, ¿no? sí, Es tengo un, como es mucha un médico que se experiencia. cree psiquiatra, pero que es psicólogo y en algún momento filósofo. Mi viejo le pasa eso, por ejemplo, yo tengo amigas que van a verlo a mi viejo porque están con problemas y lo van a que les hable. Tipo, mi papá es médico, le digo, chica, no es psicólogo. Bueno, va porque Bueno, los escucha. Pero tu sí papá me es conocido en el pasó, ambiente, yo te aclaro, ¿eh? Es un tipo ¿eh? conocido. Tu papá es conocido en el ambiente de neurólogos. Espero que bien. Bueno, Sí, es para mí, conocido, es una persona conocida, sí. Es una persona con reputación. pero me pasó que tiene, o tenía, o tuvo, tiene amigos que, por ejemplo, yo siempre lo cargo porque le digo, ustedes se creen que son Dios, porque vienen ustedes, después Dios y después, o sea, el resto de la humanidad. Porque es verdad, porque hay muchos que, lo que usted decía de que no saben explicarle, y yo, por ejemplo, él tiene un amigo que vos le decís, no sabes, me duele acá, ¿qué es el dolor? Tipo, ya te quieren hacer, no, te estoy diciendo que me duele, o sea, no estudié, mi amor, o sea, decime, bueno, y había siempre como pero una pelea, porque él se cree como, estás hablando de un neurólogo. Estás no, no, hablando de no, un no, neurólogo. no, estoy hablando de cirujanos, que el cirujano Ah, es bueno, peor que el bueno, neurólogo. pero el cirujano es peor que el neurólogo. El cirujano es un chiste, ¿eh? Y te digo porque yo en un momento, lo mío fue paradójico, ya lo conté, creo, disculpen chicos si esto ella no estaba, pero yo lo he comentado, que lo insólito mío de que yo trabajaba en bioética y terminé defendiendo médicos. O sea, yo era el enemigo de los médicos para muchos casos, porque yo Sí. era el que hablaba de la autonomía, el que los ponía en un lugar de tener que bajarse de determinado lugar, que todos sabemos que hay como una actitud soberbia del médico en muchos casos, o por lo menos lo había, como una especie de superioridad que ocurre incluso todavía y que en los comités de bioética se ve con mucha naturalidad, tanto de médicos como de abogados. Es como una especie de que están en un nivel superior y todos lo sabemos, que un médico y un abogado frente a una enfermera diplomada, capaz con un máster en Harvard, y una nutricionista, hay diferencias. Por más que hayan estudiado carreras Total. exactamente igual, se ponen ciertas diferencias como que las carreras tienen distintos niveles. Y eso en la práctica se ve. Pero el chiste que hacen los cirujanos, y que no es un chiste como diría Freud, los chistes no existen, son formas de manifestarse nada más. Formas de decir cosas que no saben cómo decirse de otra manera. De la diferencia entre un abogado, después le voy a decir lo de los abogados, perdón, de los abogados lo voy a decir después. La diferencia entre un cirujano, ¿cuál es la diferencia entre un cirujano y Dios? Te dicen los cirujanos. Entonces vos te quedás callado y te lo dicen con seriedad. Después se sonríen, porque los cirujanos sonríen muy poco. Es que Dios no opera, te dicen. Tal Esa es la cual. diferencia entre un cirujano y Dios. El otro día escuché algo sobre los abogados que puede pesar, ¿no? Pero lo digo yo, lo dijeron en una serie que vi hace poco que me pareció interesante, muy novelona, pero interesante, que es no sé si la han visto, es una serie española sobre un capo mafioso de Galicia que le agarra Alzheimer. Ah, sí, que es Nemo Bandera. Ese. Exactamente, Ah, exactamente. Bueno, espectacular, por muy bueno, muy favor. bueno, muy bueno. No para verla toda junta como hice yo, pero muy bueno. No, yo la vi toda Eh, junta, olvídese. Tipo, no bueno, podía levantarme.
pero yo no veo nunca nada y quedé con los ojos que parecían dos huevos fritos. Bueno. La cuestión es que viste que en un momento dice cuál es la Vivir diferencia sin entre... permiso se llama, por si la quieren ver, Permiso, chicos. exactamente, véanla, chicos. La diferencia entre un abogado y una rata es que la rata eligió primero. Sí. La rata eligió es algo que, bastante duro que lo digan así, ¿no? Pero en algunos casos, para algunos casos muy especiales, serviría también. Pero los cirujanos, y vuelvo a esto, Maya, como cualquier otra especialidad, pasa lo mismo en el derecho, no es lo mismo hablar con un penalista que hablar con una persona que se dedica a derecho de familia o alguien que hace derecho laboral, que donde se discute, en última instancia, se discute dinero y nada más que dinero. Son mundos muy distintos. Tiene que ver con la formación que también les mencionaba hoy, que no puede estar en una carrera universitaria en los últimos 2 años, porque uno ya viene con la formación personal y con la formación académica de los 3 primeros años. Esto es lo mismo, o sea, uno no va a ser una mala persona porque la facultad ya ha fracasado, o sea, uno va a ser mala madera o mala persona porque viene con esa formación de la panza, digamos. Pero esto que les comentaba el otro día a los chicos, Maya, de que en los comités de bioética, en la práctica, solamente se puede lograr la práctica con la escucha y con la confianza que se tiene con el correr del tiempo, porque el médico al principio al abogado lo ve con mucha desconfianza, porque dice, este es el que me hace el juicio de mala praxis. Claro. Y hoy en día el juicio de mala praxis es el tema del médico. Es el tema. Lo que antes era excepcional, ahora es moneda corriente, por una judicialización también de la medicina, ¿no? Por otro lado. Y el negocio y por otro lado también el negocio del derecho frente al riesgo médico, ¿no? Que existe. Y ya se están, escuché ayer o antes de ayer, que ya están haciendo juicios por mala praxis en caso de COVID, porque un intensivista le estaban haciendo notas así de cómo estaban, y él decía, y encima de todo, tenemos esto que, o sea, al problema que tenemos, agregar un problema más que ya están los juicios por COVID. Sí, no tengo la menor duda que es así. Es que iba a pasar. Lo que les comentaba hoy y le comentaba a Maya, que yo se los comenté a ustedes el otro día, que a pesar de esta mirada mía bioética, de querer generar un diálogo casi horizontal, diríamos, y no verticalista, terminé defendiendo a médicos y muchas de las veces peleándome con abogados que estaban en la industria del juicio, obviamente, ¿no? Que generaban juicios de manera absolutamente, yo diría, ilícita, porque tenían los contactos en los hospitales y una serie de cosas una serie de cosas que a mí realmente me... Y tuve la experiencia de, por ejemplo, defender muchos cirujanos, y a esto quería llegar, Nadia. También es importante porque el riesgo médico es un ámbito que no está cubierto porque no hay un derecho médico, entonces terminan siendo los civilistas los que terminan generando la defensa de estos médicos, ¿no? Y la mayoría de las veces uno tiene que estar formado en derecho médico, en bioética y en cuestiones de garantías y principios para defender la cuestión médica porque son derechos constitucionales. Pero ¿qué ocurría? Por ejemplo, yo llamaba y decía, no sé, ¿quién fuere? Mariano, mañana tenemos la audiencia. No, decirle al juez que tengo una cirugía programada para esa hora, no puedo ir. Pero es la tercera vez que te pido que la suspendan, te van a venir a buscar. Y es simplemente una audiencia para lograr que, mirá que esto puede resultar todo lo contrario, no, pero yo no puedo ir. Era casi a veces dificilísimo poder hablar y hacer entender ciertas cosas, por ejemplo, al cirujano. Pero eso es de entender, porque un cirujano es una persona de acción, como digo yo siempre, ¿no? Pero mira, yo te lo voy a poner como si estuviese mi papá escuchándote. Él te diría,
está bien, vos me pedís que yo vaya a la audiencia, pero vos sabías que la persona que está acá, que yo tengo que operar o que tengo que atender, si yo no la opero, no la tengo, después me hace juicio. O sea, ellos tienen como... él siempre me dice que es una realidad y que todos escuchan. Cuando una persona se salva es gracias a Dios me salvé, divino todo. Sí. Y en realidad nunca ponen al médico. Ahora, cuando pasa algo malo, no es, che, Dios se lo habrá querido llevar. O sea, siempre es la culpa del médico. Entonces es como que ellos tienen esa pelea constante con el paciente, que el paciente va como que vos juraste que me tenías que a mí ayudar, así que ahora hacelo. Yo fui secretaria de mi papá y mucha gente capaz que se ha parado y me ha dicho, yo no te voy a pagar la consulta. Si vos vas a mi papá, que trabaja en la Clínica Colón, la consulta Sí, te sale nada, porque directamente no se lo pagan, le menosprecian su trabajo. Mi papá tiene 63 años y ahora trabaja en toda la costa, va y pone equipos del sueño y ayuda y trabaja casi siempre con la gente del PAMI. Obviamente que gana por trabajar, pero le mete horas y horas. Pero una consulta no sale más de 200 pesos y hay gente que se lo cuestiona. Entonces es como que yo me trato de parar de los dos lados. Yo peleo un montón con mi papá, me pongo como abogada y defendiendo a la gente, y él me dice, parate una vez de mi lado, y es como que hay veces que en mi casa se arman estas charlas, y él trata de explicarme y de decirme, pero la gente es como que es lo mismo que decía Paula recién. O sea, ¿cómo puede ser que están ellos en la trinchera tratando de ayudar a todo el mundo y hay gente que va y le hace juicio a mala praxis por COVID? Es ¿Vos como sabés cuál es que... la... Mirá, yo al principio de la clase mencioné a Javier Gaffo y planteó de que la bioética existe porque no existe ética. Si hubiera ética, no estaríamos hablando de bioética, las cosas Claro. funcionarían. Y eso es un tema de que yo lo vengo viendo, lo vemos todos, no hace falta, y creo que Alexandro, incluso que vive en un lugar donde la gente se conoce, es un lugar chico, y que puede llegar a tener una relación mucho más saludable en cuanto al conocimiento con la gente, cómo tratar a uno y a otro. Cuando una sociedad responde a criterios de moralidad y sabe dónde está el bien, se dice que está dentro de los niveles de la ética. Una sociedad ética. Incluso es una contradicción en sí misma, porque bueno, hablar de ética y hablar de que una sociedad sabe cuál es el bien, respeta las normas, cumple con las obligaciones morales, no tendríamos ni siquiera hablar de ética, hablábamos simplemente de moral. Cuando una sociedad incumple las normas morales, se le dice que es inmoral. No tenemos un concepto inético, directamente decimos que es inmoral. Fíjense que hay una diferencia ya, hay inmoralidad, porque cuando una sociedad no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, decimos que es amoral. Si yo ahora a ustedes les pregunto, porque este ejercicio lo hago en casi todas las clases, tanto de filosofía como que realmente analicen cómo ven a la Argentina en este momento, cómo ven el contexto de la región, para no ser tan nacionalista, Sudamérica, los patrones de pobreza, los patrones de delincuencia, los patrones de violencia, de estafa, de aprovechamiento del más débil. ¿En qué lugar ubicarían a la región? ¿En una sociedad inmoral o una sociedad moral? Y les costaría muchísimo, porque por un lado no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo en la Argentina, por ejemplo. Hay muchos sectores de la población que no tienen muy en claro, como tenían nuestros abuelos, o tenemos nosotros, porque venimos de familia todavía, que hay que estudiar, porque la única forma de progreso social, tal cual, es el estudio. Por el estudio, como ocurre todavía en países como éramos nosotros, como Canadá, que los chicos están en el primario y están tratando de sacar buenas notas porque saben que esas buenas notas les van a servir para entrar a la universidad. Pero hoy salió una nota que le van a pagar 5.000 pesos para que los pibes terminen el colegio. Bueno, los pibes, parezco parezco mal hablada. Para que los chicos terminen el colegio. Para que los pibes, no está mal dicho, ¿sabes por qué? Porque estamos frente a un problema terrible. Terrible, porque mirá, mi abuelo que no a mí me sabía leer bajaba si no estudiaba, o sea, era... bueno, pero fíjate,
Pero bueno, te lo acabo de decir. Es única obligación. Oíme, Maya, pero vos contestame esto y después no me lo contesten, reflexionenlo. Díganme dónde ubican a la región. ¿Es una sociedad inmoral o es una sociedad moral? Y yo digo, grave problema cuando se juntan las dos. Grave problema cuando no se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque para muchos sectores ustedes van a preguntar, ¿qué es mejor? ¿Ser narcotraficante o recibirse de maestro? Mi abuelo hubiera dicho recibirse de maestro, yo también, ustedes también. No. Pero el que Bueno, quiere no plata te va a decir Claro, que depende del sector. Mientras usted hablaba, yo pensaba, No. en determinado sector de la población, Sí. vamos a hablar de delincuentes, chorros, ladrones. Podemos decir que en un principio o hace unos años era Perdón, te corto un minuto inmoral. nada más. Perdón, ¿clase baja o clase alta? Baja, vamos a decir. ¿Baja y alta? El ladrón de barrio. El ladrón Bien. de barrio. Bien. O sea, por lo que puedo ahora en estos minutos pensar, ¿no? Sí. Que era inmoral, porque sabían que era lo malo que estaban haciendo, de hecho tenían códigos porque sabían a quién sí y a quién no. Tal Sí, cual. Por es ejemplo, verdad. con Sí, es el verdad. con los vecinos no se metían. Exactamente. Como que Sí. pasamos dentro de ese sector, ¿no? Por poner un ejemplo, porque hay un montón, y poner ese ejemplo que es el que me viene a la cabeza ahora. Y pasamos a una realidad de una sociedad amoral, porque ya perdieron directamente el foco de lo bueno y lo malo. Es todo lo mismo. Exactamente. Y bueno. En el sentido del código, como dice Mike. Entonces creo que de un sector inmoral, en el ejemplo chiquito que estoy poniendo, pasamos directamente a la moralidad, que ya es lo Todo da mismo igual. todo. Todo da igual. La primera clase que todo da tuvimos igual, con usted, doctor, nada da dijo igual. que la vida, ¿se acuerda? La primera clase que tuvimos, usted hablaba de, cuando arrancamos a hablar de todo esto de la pandemia y de la cantidad ahora de robos que había, que nuestra Sí. vida ya no vale nada, o sea, nuestra vida ni siquiera vale un celular. O sea, a Ese- ese punto llegamos Ese es en el la problema. Argentina. Sí, es tremendo. Y ese es el problema. Tal cual. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo logramos? Pero eso con estudio y con educación se recupera. Y es lo que Claro, no. pero vos, Maya, pero seamos francos. Porque cuando los filósofos hablan de crisis, por ejemplo, Ortega y Gasset fue un gran estudioso de la filosofía que en la modernidad planteó el tema del concepto de crisis, ¿no? Y finalizaban algunas de sus planteos en que cuando la crisis no tiene fin, ya no podemos hablar de crisis, hablamos de decadencia. Claro. Y una sociedad decadente es una sociedad que está cayendo al abismo y que no para de caer. Entonces, cuando hablamos de cómo recuperar una sociedad que está herida, y ahora está herida gravemente, casi de muerte, en terapia intensiva, hablamos de cuestiones generacionales, o sea, estamos hablando de qué pasa con los hijos si fallece esta persona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la realidad de los hijos y de los nietos? ¿Qué hacemos cuando el tema se plantea como una cuestión generacional? Y digo que generacional, ¿por qué? Porque en la década del 70, otros valores, otra realidad, otra historia, la violencia también coadyuvó y llevó a que la sociedad argentina tuviera grandes heridas también, pero teníamos ciertos problemas, pero no eran problemas de educación ni de pobreza. Después del régimen militar, la pobreza se agigantó, pero en la década del 90 se agigantó mucho más. Y ahí empezamos a hablar de que la regeneración de una Argentina como la que habíamos medianamente conocido, con una educación pública, con una clase media sustentable, con ansia de progreso, de educación, de generar salud, de generar buenos hábitos y, como digo, fundamentalmente de progreso. El progreso encierra muchos conceptos. Se fue rompiendo. Ya en el 2000 fue la crisis también que vivieron ya ustedes. Sí, la del 2001. Sí. Y vimos otra caída más y ya vimos que ya era
ya era un problema transgeneracional. Ya no era una generación, ya no hablamos, y dentro de 10 años esto se puede resolver si empezamos a educar, a crear políticas en salud, políticas en educación. Cuando digo políticas, chicos, estoy hablando de algo que es muy importante y que en bioética es trascendental. ¿Por qué? Cuando uno analiza las cuestiones de salud pública, tiene que tener bien en claro que es la distribución equitativa de los recursos en salud, el principio de justicia. La distribución equitativa de los recursos en salud. ¿Qué se le da a cada sector para que la salud pública funcione? Se le da, no es que se le puede, no es cuestión de sacarle al que tiene SIDA para darle a la madre que quedó embarazada a los 13 años. Es cuestión de repartir equitativamente para que no haya mortalidad infantil, para que no haya muertos de SIDA cuando no tiene que haberlo, si tiene la medicación, para que una madre con un hijo soltera pueda darle lo esencial a su hijo para que no caiga en la desnutrición. Pero cuando hay políticas que se cumplen, lo fundamental es la distribución adecuada y equitativa de los recursos. Cuando no hay políticas en salud, no hay presupuestos en salud, ¿comprenden lo que digo? Entonces no se sabe qué es lo que se distribuye. Y es ahí donde entra la corrupción. Por esa puerta grande entra la corrupción. Esto que estoy diciendo para la salud, chicos, lo digo para la justicia, lo digo para la educación. Creo que en la Argentina, y esto lo digo con total franqueza, lo único que se ha salvado, aunque en algunos casos ha bajado ciertos niveles en la formación, son las universidades públicas, chicos. Más allá de que no estoy hablando de casos, del caso particular del médico que se rompe el alma laburando en un hospital público y que le pagan 2 mangos, o a un docente, o a un policía, o a una enfermera, o lo que fuere. No estoy hablando del caso particular o del gran universo de casos particulares, que no es bien remunerado ni reconocido. Ustedes saben que en países como Dinamarca, Bélgica, Noruega, países con políticas sustentables, con políticas en salud, pero miren, yo no soy amante de Chile, ni mucho menos, o sea, tengo cierta desconfianza cuando me hablan de Chile, a sus ideologías, a su complicidad con Estados Unidos en muchos casos, incluso en la guerra con Malvinas. Pero ellos tienen políticas. Uruguay tiene política. Por ejemplo, nosotros no tenemos política, ustedes que van a estudiar internacional privado, bueno, ya dieron público, no tenemos políticas en la línea de diplomacia. O sea, viene un embajador, viene un gobierno y cambia toda la línea política de la diplomacia. No tenemos política en ningún aspecto. Entonces, lo que dice Maya es correcto, lo que decís vos, Paula, también es correcto. Alexandro está en silencio, lo hemos apabullado, pobre. Está cansado con el parcial todavía, pobre. Está con bronca. No, estaba escuchando. ¿Estás escuchando? Comparto plenamente lo que dice Maya y tanto Paula también. Me parece que lo que yo veo un poco a nivel región y bueno, analizando un poco la situación de Argentina, Sí. el problema es que cuando se caen los valores, cuando se cae una cultura de pensar, por ejemplo, si uno se pone a analizar sociológicamente, si uno analizara la sociedad en una determinada época, bueno, las ganas, digamos, de progresar, las ganas de ver una visión, de ir para adelante. Sí, Hoy es como que todo, bueno, miramos lo hoy y no nos importa el mañana, lo importante es lo de hoy. Y eso es un poco la visión que trajo, me parece, la modernidad, la sí, posmodernidad. la posmodernidad, la inmediatez. Yo creo que bueno, Bauman, por ejemplo, Sigmund Bauman ha escrito mucho sobre la sociedad de líquida. Y es la caída de los valores. La caída de los valores, me parece que ahí está el punto. Sí. Y después acá, lo que yo veo, bueno, que ha perdido vigencia una institución que es fundamental, que es el tema de la escuela, ¿no? La institución educativa ya no es lo que era antes. Y me parece que cuando se Alexandro, cae la escuela, se cae todo. yo estoy de acuerdo con vos y con tu criterio, tu sano criterio, porque lo valoro, el criterio que tenés. Y creo que justamente al final de la carrera, como vos expresabas el otro día, esto de que estás viendo la posibilidad de que el derecho tenga un fundamento ético, Claro, y no lo encontraste en la bioética, te jugó en contra en la práctica. Porque esto justamente de tener un criterio implica tener voz,
tener crítica, tener criterio propio, tener duda, poner en juego los valores, reconstruir valores, y te encontraste con, justamente en este caso, con una materia en que te pidieron solamente que cumplas con el deber de estudiar de memoria. Y justo te encontró un momento donde vos te estás enriqueciendo vos mismo Estamos con reflexionando, por con supuesto. esta visión de reflexión, que no es patrimonio ni de la filosofía ni de la bioética, sino es patrimonio de ustedes que están mirando las cosas desde otro lugar. Y es saludable, porque es preferible que te aplacen 17 veces, mirá, que ojalá aprueben ya y se reciban, pero que tengas tu criterio propio. Porque el día de mañana, cuando seas profesional, tu criterio propio te va a servir. Y haber estudiado de memoria en la práctica no te va a servir de nada, porque después te lo vas a olvidar a los 5 días, como yo, que ahora ya me olvido un montón de cosas. Yo antes me Exacto. acordaba de datos de memoria, fechas exactas, y ahora no las recuerdo. Estoy dando la clase y me quedo en el aire, ¿viste? Quiero decir, sí, porque el año 1776 Descartes, digo, ¿fue el año 1776 o 1779? Porque la memoria empieza a fallar. Porque la memoria es una práctica, como salir a correr, nada más. Sí, no, lo que decía es que, bueno, cuando se caen, hay dos pilares que son fundamentales en una sociedad. Sí, Me parece que una es la familia tal cual y te la iba a otra, decir. la educación. Entonces, la educación, cuando uno manda a un chico al colegio, no es que se educa solamente en el colegio. El niño, el adolescente, se sigue educando en la casa. Pero Sí, sin cuando duda. se empieza a desarmar, cuando se desarma la familia, esto se vio mucho, qué sé yo creo que hace ahora 20 o 30 años que se desintegró la familia, digamos, y cuando ya la familia se desintegra, ya esos problemas se trasladan a la escuela, como hemos visto muchas veces, la escuela no solamente sirvió para educar, sino que hubo muchos momentos donde fueron comedores escolares, Sí, sí, donde sí, la escuela sí. servía para ir a alimentarse solamente. Bueno, y Vos eso uno sabés, ve, es la foto, digamos, de la caída de los valores, de que, bueno, la visión, no hay políticas públicas en salud, en educación, uno lo ve porque la pandemia lo demostró, si bien uno ya lo sabía de antes, pero la pandemia dejó sí, en sí. evidencia muchas cosas, y hoy llega un momento donde un alumno está en el aula y el docente está parado adelante de los alumnos, pero perdió la autoridad, Sí, entretiene perdió el nada prestigio. más. Entretiene. Totalmente. Hoy un alumno con un celular entra a Google y puede desafiar a un docente. Esto es Sí, no hace mucho se hizo un estudio y se sí, sí, comprobó sí. de que hoy el docente no es digamos, la reserva, el poseedor de los conocimientos, sino que hoy un alumno entra a Google y le puede hacer una pregunta a un docente y quizás no se la puede contestar. No, pero Y yo te voy a plantear algo. Dos cosas te quería decir. Una, con respecto a lo anterior, eh, que quería hacer solamente una mención, que si bien implica una mirada que estaría más para la clase de filosofía, que hace muy poco casualmente lo hablamos, eso que vos dijiste de la liquidez de Bauman, cuando habla de la posmodernidad, de la caída de la familia, la caída de la escuela, de la caída de países como la Argentina, que era un país de altísimo, casi una excepción en el mundo, que tenía más clase media que clase baja. Siempre la ecuación era un rombo, arriba la clase, cuando se medía las clases sociales, en Argentina el punto de arriba del rombo era la clase alta, el punto de abajo la clase baja y el medio la clase media. O sea, un fenómeno que se da en muy pocos lugares del mundo y que ya lo hemos perdido. No creas que fue casual. No creas que fue casual, porque la posmodernidad vino con una tarea, diría yo, un objetivo muy claro de modificar dentro de los patrones de los grandes discursos y dentro del capitalismo lo que era el ahorro por el consumo. Y fueron filósofos, entre ellos franceses, cómplices de estas nuevas políticas de nuevos órdenes económicos, como puede haber ahora, donde instó a que la gente dejara de pensar en el ahorro, o sea, la caída de los tres grandes discursos de la posmodernidad son el capitalismo, que saca el ahorro por el consumismo, el gran discurso del comunismo, o las ideas solidarias, por un lado, si querés hacer comunismo, cooperativismo, para incluir otras ideas, no solamente el comunismo, y el discurso de
del cristianismo, que es el gran discurso de Occidente. Con eso mataron a los valores, con eso mataron la idea de ciertos principios, como el progreso, lo que vos mencionabas, y mataron a Dios. O sea, nos sacaron la fe, nos sacaron los valores y nos sacaron la idea de progreso que daba fundamentación a otras cuestiones. Esto fue para romper un molde o un orden económico, para sintetizarlo. Pero creó la marginalidad. La marginalidad es la forma de propaganda que tienen los estados postmodernos, sin gastar un solo peso, de que vos te sientas incluido o excluido. La familia incluye, la escuela incluye, la salud pública incluye, la seguridad incluye, un Estado presente como es el Estado dinamarqués, sin ser un Estado opresor, o el Estado belga o el Estado sueco, que respetan muchísimo las libertades individuales, pero al mismo tiempo el Estado está presente porque sabe lo que son las políticas sustentables para que un pueblo se desarrolle. Sabe del cooperativismo, sabe han creado democracias realmente fuertes. No es casual, te lo aseguro, Alexandro, que se haya caído la familia, que se haya caído la idea de progreso, que se hayan caído los valores, que se haya caído la idea de fe y de esperanza, y todo eso reemplazado por una sola dimensión, que es la dimensión del consumo. Incluso esta dimensión del consumo, no vinculada a la idea de placer, sino a un consumo casi, yo te diría, egocéntrico, narcisista e histérico, de sentir placer por lo que siente el otro cuando te ve con esos bienes. Ya no es el placer de tener algo y de disfrutarlo, ya no es el disfrute en sí mismo. Esto sale del marco, sale y entra dentro del marco de la bioética, porque ahora estamos en otro lugar incluso, ya no estamos en la posmodernidad, ya la posmodernidad se fumó, y estamos en una sociedad tecnológica donde va a primar lo que vos estás analizando, y yo te había traído algunos datos de algunas capaz vos los tenés, de algunas reflexiones en cuanto a algunos filósofos sobre, los tenía anotados acá, si no te los paso en la próxima clase. El próximo paso es que de esta idea de sociedad líquida, de darnos cuenta de que el otro tiene valor por el solo hecho de ser persona, de que un nene con hambre es la peor tragedia que puede ocurrir, y verlo como algo natural, algo que va a ser mucho más complejo, que es la inclusión de la inteligencia artificial, que va, de alguna forma, a generar más exclusión, más desigualdad y más poder, de alguna forma, centralizado en sectores muy marcados, muy poderosos, frente a los que no la tengan, porque el que no tenga la artificialidad, esto es como cuando se hacen políticas de exclusión, por ejemplo, cuando una fábrica se traslada a otro estado y deja a todo un pueblo sin trabajos, esa gente queda absolutamente marginada. Con la inteligencia artificial va a pasar eso, pero eso a nivel global. Ya no va a ser el pueblo que perdió la fábrica de papas fritas porque se fue a otro pueblo porque le sale más barato la mano de obra. No es solamente que la mano de obra va a ser barata, va a ser una exclusión absoluta. Estoy hablando entre la ficción y la realidad. La ficción y la realidad hoy sabés perfectamente que tiene un sinónimo que es la virtualidad. Ya no hay más ficciones. Yo cuando hablo del derecho siempre digo que el derecho es una ficción dentro de la filosofía. El derecho para mí es una ficción, no es real, es ficción. El proceso no es real. Lo que vos estudiás en la práctica 2 no es real, simplemente una ficción, que te quieren hacer creer que es real. El proceso no existe. El proceso es solamente una función que crea el Estado de manera ficticia para dar el modelo para que el otro no sienta lo que puede pasar por ese mismo proceso. Bueno, hoy en día, después de la posmodernidad, no hace falta que el Estado invierta en nada. El neoliberalismo absoluto, como se generó en las ideas económicas, no filosóficas, ha permitido esto de la exclusión de manera natural. Para que lográramos esto, para que se lograra, no lográramos, sino que se lograra esto, hacía falta fundamentalmente que el hombre pierda la dignidad.
Y hay una sola forma que el hombre pierde la dignidad, que es perdiendo los valores. El hombre puede tener 1000 afecciones físicas, incluso psíquicas, puede tener dolor, sufrimiento y no perder los valores. No perder, perdón, la dignidad. Pero cuando el hombre pierde los valores, pierde la dignidad. Y es muy simple de interpretar eso. La dignidad es un concepto que lo creó un filósofo que se llama Piccola Mirandola, en la modernidad, ¿no? El concepto de dignidad no es de la antigüedad, es de plena modernidad. Y él lo definió como lo que hace que una persona tenga valor por el solo hecho de ser persona, la dignidad. O sea, es la inclusión de todos los valores en la persona. ¿Se entiende? Cuando vos estás en perder los valores, de alguna forma te cosifican, te quitan la dignidad. En el idioma de Hegel sería, te cosifican porque el miedo a la muerte o el miedo a no ser te llevó a la lucha por el conflicto, al temor de renunciar a la lucha y cosificarte y quedar en la pura naturaleza, diría Hegel. Esto es un poquito más refinado que la época de Hegel. Pero creo que el contexto de todo lo que hablamos tiene que ver con una concentración de poder que nunca se había visto antes. Porque antes podíamos decir, la Unión Soviética es poderosa, y la Unión Soviética tiene determinadas industrias, o Estados Unidos y la Guerra Fría, a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene más armamentos nucleares. Bueno, una lucha que nunca se iba a generar. Era una Guerra Fría. Hoy en día no sabemos si el dueño de un laboratorio es al mismo tiempo dueño de 60, 70, 80 canales de televisión en Latinoamérica, y al mismo tiempo tiene agroquímicos y la industria del tabaco o lo que fuera. Perdón. Justamente me está pasando lo que acaba de decir, me está pasando con mi trabajo de bioética, ¿no? De la medicalización de la vida. En todo estoy buscando para poder completar el trabajo y no encuentro, porque estoy buscando así en internet y todo, no encuentro una nota o algún programa donde haya objetividad por parte de quien escribe una reseña o una postulación. Es todo a favor, termina siendo todo a favor del laboratorio, o quien presenta la nota es el mismo laboratorio. Ahora que está hablando usted de que los laboratorios son dueños de todo, Paula, me acordé de... Mirá, muy simple, te digo algo. Te digo algo, por ejemplo, si vos mañana querés saber algo sobre algo que ocurre en Argentina, si prendés C5N sabés lo que van a decir, y si prendés TN sabés lo que van a decir también. Claro, sí. Ya lo sabés, ya sabés lo que van a decir. Una cosa es que vos lo quieras escuchar, porque estés en un lado o el otro, pero si sos objetivo no te va a servir porque ya sabés lo que van a decir. Claro, eso por un lado. me está pasando eso, se me está haciendo difícil concretar el trabajo. Mirá un detalle tan tonto que lo percibí este año, y a veces hasta cuando me siento y quiero que mi cerebro quede en blanco, prendo, por ejemplo, qué sé yo, un programa de entretenimientos a la tarde en Canal 13. Todas las propagandas son del laboratorio ELEA, que era un laboratorio argentino muy chico, que lo compró un laboratorio internacional, y ahora fabrica medicamentos que antes eran de otros, que tienen las patentes de otras épocas, de otros laboratorios. El laboratorio ELEA era un laboratorio muy chiquito en Argentina. Creció de manera omnipotente. Todas las propagandas, exceptuando una, que también es de otro medicamento, de otra, también una cuestión que no sé si también será de ellos, porque me llama la atención que es Dermagloss, creo que es un medicamento que no lo fabrican ellos. Sí. Pero lo fabrica una línea es una línea que ellos mismos la fabrican manteniendo el nombre. Yo creo que nunca los oligopolios y los monopolios, que era una palabra tan anticuada ya, se vincularon tanto, pero son monstruos muy fuertes, muy pesados, que destruyen lo chico, pero ese fenómeno incluso le ha ocurrido a Estados Unidos. Estados Unidos cuando ingresa al Nazca,
que era un movimiento que para muchos creían que iba a ser importante para ellos, lo que hizo con eso fue desvalorizar la mano de obra norteamericana del sur de Estados Unidos para que la mano de obra mexicana del sur de México, que era más barata, las empresas se trasladaran ahí para fabricar por ejemplo, los autopartes de automotores, que son industrias gigantes, pero que antes estaban en Detroit, en Estados Unidos. Si vos mirás imágenes de Detroit en el sur de Estados Unidos, te vas a encontrar con ciudades desiertas, todo pintado con graffiti, Tal y cual. bueno, ciudades violentísimas, donde lo único que queda es salvar la vida o caer en la delincuencia o la venta de drogas, o el consumo de drogas. Ya esto es un fenómeno que incluso golpea a estados fuertes como es Estados Unidos, porque eso es un producto de que las multinacionales, y la palabra multinacional ya es antigua, es antiquísima, no sé cómo definirlos, pero en la Argentina es muy evidente, se nota la legua, porque encima tienen pocos escrúpulos, y bueno. Claro, porque yo quería buscar alguna ponencia, algo que generara debate para que me diera ideas, porque lo quiero manejar también sobre mi opinión, quiero terminar dando, como dice el otro. Y me llamaba la atención porque ponen el título como un debate y después termina todo en la idea de que el laboratorio está haciendo lo mejor que puede. Entonces, bueno, ahora salió en la revista Noticias, no sé si en Noticias o en Página 12, que estaban hablando justamente del emporio de los laboratorios. Así que dije, bueno, me voy a fijar ahí, pero para buscar algo que genere debate, eso es lo que quiero encontrar. Pero es una industria es una industria que se ha ocultado siempre, la industria de los laboratorios, se ha mantenido siempre con niveles muy altos de información. Ahora más que nunca, porque esto te digo, o sea, el laboratorio invierte en el laboratorio, pero al ser la primera industria del mundo, va a invertir, es un pulpo. O sea, el laboratorio es algo que ya escapa al laboratorio. O sea, uno tiene la idea de que el laboratorio es el lugar donde está el científico neutro. O sea, después de Einstein, se terminaron los científicos, y eso lo diría la bioética y lo decía la bioética. La ciencia tiene 1000 rostros, desde el más bondadoso hasta el más aterrador. Pero ya el investigador ya no es el investigador que tiene una idea bondadosa de mejorar el mundo. No, ya depende del capital y trabaja para determinado Mismo interés. hasta tiene sus grupos de bioética, justamente. Bueno, lo que te comentaba yo. Era lo que hablábamos la otra vez. Lo que te comentaba yo, que es, bueno, a nosotros nos llamaba la atención en el Comité de Bioética del Hospital de la Comunidad, que fue el último que yo trabajé. Siempre estuve ad honorem, o sea, era un trabajo, pero siempre ad honorem, porque yo trabajaba en el Poder Judicial. Y en ese momento, recuerdo que se hablaba mucho de laboratorios que tienen, no solamente, que funcionan fundamentalmente, creo que lo comenté, pero de paso se lo decimos a Maya, que no, y lo refrescamos también, porque es para tenerlo en cuenta. Son mega estudios jurídicos, son así, mega estudios jurídicos con sedes en Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, lugares donde la vida vale menos incluso que en Argentina, o en este momento muy similar. Pero en esa época, hablando hace 10 años atrás, era otro el estado de la Argentina, era otro momento histórico. Se planteaba la cuestión de que los laboratorios conseguían en forma muy rápida los consentimientos informados, las investigaciones salían con velocidad, no tenían ninguna traba. Claro, tienen sus comités de bioética, sus personas, sus agencias de seguros, claro, por los cuales las pólizas las hacían ellos, porque cualquier investigación requiere de que cuando vos entras a una investigación, y esto sépanlo, chicos, esto es importante, es un dato importante para lo biojurídico. Cuando hay una investigación en seres humanos, la persona que entra en un protocolo de investigación, sea para lo que sea, por eso la excepción de responsabilidad del laboratorio, en el caso de supongo que por la urgencia, tiene que pagar durante 6 años un seguro de vida
para la persona que entra en esa investigación. O sea, si bien la persona que entra en la investigación y si padece la enfermedad, en el momento que la medicación sale a la venta, cae ya, se termina el protocolo de investigación, la persona va a tener que pagar, y eso trae muchos conflictos. La medicación capaz hasta ese momento se la estaban dando, ¿se entiende? Por un tema de investigación. Pero el tema de los seguros es algo que a los laboratorios les molesta muchísimo, porque es una erogación de dinero altísima, ¿se entiende? Es altísimo. Entonces, ellos crearon sus propias compañías de seguros, sus propios comités de bioética, sus propios instrumentos judiciales, porque, vuelvo a decir, en determinadas situaciones donde la vida tiene poco valor, donde se carece de la información, el consentimiento informado es una mera formalidad, no tiene ningún valor. Y la gente puede firmar cualquier cosa a cambio de una renta en dinero, de un pago. Estamos hablando de algo que es patético, pero es la miseria humana, chicos. Yo particularmente creo que me dediqué a la bioética o a la filosofía porque detesto la realidad, me parece. La única realidad que acepto con naturalidad son los niños, creo, y la naturaleza. Creo que el hombre a veces se va corrompiendo, y esto es una cuestión filosófica, pero se va corrompiendo con mucha facilidad. Pero a veces los terrenos son más propicios que otros. Veo que las sociedades nórdicas del norte de Europa conservan valores, conservan tradiciones, conservan proyectos, la vida tiene más valor, se vive con más tranquilidad. La idea de felicidad todavía no es una ficción, sino que es una realidad. Una realidad alcanzable. Sí, total. La tranquilidad, el respeto, un montón de cuestiones que nosotros hemos perdido como sociedad. Y no es que yo me convierta, porque yo no sé si podría vivir en Suecia o en Dinamarca o en Bélgica. Quizás, dada mi naturaleza, necesitaría de situaciones más riesgosas a veces. Pero no nos damos cuenta que hemos perdido, como decía Alexandro, un sinfín de valores. Pero tenemos que analizar de dónde vino esa intencionalidad. Y siempre viene del poder. Sea el poder económico, sea el poder político, sea la ambición humana desde el lado que lo quieran ver, chicos. Por eso, este momento que tenemos de reflexión juntos es válido. Quizás no ponga el estrés que están acostumbrados en la carrera de que, ay, el parcial, ay, uy, ¿cuándo? Y eso hasta parecería que esto fuera extracurricular, pero la reflexión que estamos haciendo es válida, porque la única forma que va a tener el humano de poder salir de estas situaciones es con reflexión, chicos. Y eso no es una mera expresión. La reflexión humana es lo único que saca al hombre de la utilidad y de la practicidad del interés mezquino. Es la reflexión. Con esto me gustaría terminar. Y ya que miro la hora también, bueno, desearles buen fin de semana y cuídense mucho. Les agradezco y nos vemos ya casi terminando, porque no sé ustedes cuándo tienen el segundo parcial, pero creo que ya estamos por terminar, porque los primeros días de julio supongo que ya empezarán las vacaciones este año, porque hablaban de adelantarlo. Creo que el doctor Allende había dicho que presentar el trabajo para la primera semana de julio. Me parece Igualmente iba a hablar con usted porque quedaba una clase. Me parece correcto porque creo que ustedes ya hemos tenido diálogos, o sea, siempre les comento esto a los tres. Esto es un seminario, de ninguna manera es el agotamiento de ningún tema. El agotamiento o la profundidad de algún tema lo van a poder hacer ustedes, no solamente con el trabajo, sino en el futuro, si es que les interesan estos temas. Siempre comento yo que el tema mío que di en el concurso de ayudante alumno, sin saber lo que era la bioética, que fue una relación entre la bioética y la filosofía de Descartes, como una ética provisional, fue mi primer trabajo en un congreso de filosofía del derecho,
fue mi primer trabajo en un congreso de bioética y creo que sigo pensando lo mismo después de casi 35 años. Por eso el valor de que el trabajo sea para ustedes, que lo hagan con la conciencia de que de ustedes, que es una creación de ustedes, que el día de mañana incluso pueda ser el principio de una producción mucho más importante y que sea también, ¿por qué no?, de alguna forma llevado a un libro, llevado a un congreso. Háganlo con esa idea, porque las 3 o 2 materias o 5 materias que les pueden faltar para recibirse no les va a cambiar en nada su mirada de la vida. Les puedo proporcionar algún dato más, una bronca más, una frustración más o una alegría más, pero nada más que eso. A ustedes solamente les queda cerrar el círculo, porque esto es un círculo, es un proceso circular, nada más. Comenzaron y tienen que terminar casi en el mismo lugar donde empezaron, con una materia, la última materia. Pero otra cosa, por otro lado está la formación, la visión de la vida y el criterio que tienen que tener para desarrollarse en la profesión. Y esta reflexión les aseguro que sirve, es una mirada distinta dentro de la carrera. Así que eso me alegra. Y me alegra que lo podamos hablar así, con tanta ida y vuelta. Bueno, chicos, nos vemos en la clase que viene. Gracias, doctor. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Y hasta la Buen fin próxima. de semana. Igualmente. Gracias, Chau, igualmente, chicos. chicos. Nos vemos, vemos. chicos. Chau, Chao chau. a todos. Chao. Buenas noches para todos, chicos.